Vivir viajando, traviajar, vivir y trabajar viajando, siendo libre de hacer y deshacer, de tomar las decisiones que quieras sin atadura. Eso es ser nómada digital y esa es la manera en la que llevo viviendo los últimos 6 años. Para mí, descubrir este modo de trabajo alternativo, esta manera de vivir libre, esta filosofía, me ha cambiado completamente no solo mi concepción del trabajo y los negocios, sino también de la forma en la que veía la vida y en la que veía el mundo. Y sé que existen muchas dudas acerca de esta nueva manera de entender el mundo. Muchos se preguntan si se puede realmente vivir de ser nómada digital o si yo es que me paso el día tumbado en la playa, en un cocotero, cogiendo el ordenador de vez en cuando. Y la verdad es que me he dado cuenta de que hay mucho desconocimiento, muchos mitos en torno a este mundo. Y es precisamente por eso por lo que estoy hoy aquí, para ayudarte a entenderlo un poquito más y revelarte las maravillas que tiene este estilo de vida, aunque obviamente también tiene su sombra y no es un mundo de rosa. Hola, soy Antonio G, fundador de Inteligencia Viajera, también fundador de la Escuela Nómada Digital y cofundador y business angel de diferentes proyectos como la agencia Travel Digital o Club Nómada, aparte de otras empresas más tradicionales. Y para mí, esto que hemos hablado en esta pequeña introducción del vídeo, lo que es el nomadismo digital, no es una profesión, como te decía, sino un estilo de vida. ¿Cómo descubrí yo el nomadismo digital? Pues la verdad es que no tenía ni siquiera idea de que era un nómada digital, ni este concepto nunca se me había venido a mi cabeza. Sin embargo, en 2010, casi al final de cuando estaba estudiando arquitectura, realicé una beca que se llama Erasmus y ahí elegí la ciudad de Gdansk al norte de Polonia. ¿Por qué? Porque básicamente era primero una universidad donde se hablaba inglés y por otro lado era la ciudad que más lejos quedaba de mi ciudad natal y ahí pasaron muchas cosas. Obviamente lo pasé muy mal porque los primeros meses no me podía relacionar con los profesores, con los amigos, etcétera, etcétera, hasta que después de unos 3 meses comencé a entender y luego un poquito más tarde a hablar inglés y obviamente aparte de aprender inglés comencé a relacionarme con un montón de personas de todo el mundo y también a realizar mis primeros viajes por Europa. De hecho, cuando había terminado la facultad después de volver a España y realizar el proyecto fin de carrera, ya había visitado unos 25 o 27 países aproximadamente, la mayoría de ellos en este periodo del Erasmus. Y fue justo aquí donde conocí a personas que vivían viajando, que estaban igual estudiando o que eran arquitectos y transitaban alrededor del mundo trabajando en diferentes estudios de arquitectura. Otros eran periodistas y le iban mandando por diferentes partes del mundo y podían viajar con sus trabajos. Y otros vendían sus servicios profesionales en línea y trabajaban desde un ordenador. Y aquí es donde conocí el término de nómada digital. De alguna manera, cuando volví a casa, se había instalado una semillita en mí y aunque tuve que estar casi 1 año y medio más, decidí que no quería ser arquitecto y que yo en mi caso iba a abrir un blog de viajes para ser nómada digital y poder dar la vuelta al mundo. Sin embargo, hoy en día muchas personas me preguntan, ¿pero entonces abrir un blog de viaje es la mejor manera de ser nómada digital? Pues no, yo te diría que casi es la peor manera. Primero, es que desde que yo entré en el mercado con un blog de viaje, ya el mercado estaba súper saturado. Había un montón de blogs de viajes por todos lados y eso hacía que la competencia era más dura. También porque monetizar un blog de viajes cada vez se está poniendo más difícil y es bastante complicado vender productos y servicios, que la mayoría de ellos lo que hacen es tener un montón de visitas, posicionar muchos artículos con SEO y al final vivir o de publicidad o de enlaces de afiliados a diferentes plataformas como podría ser una empresa de seguros de viaje, Booking, Airbnb, etcétera, etcétera. Por ende, para mí la mejor manera de ser nómada digital no es abrir un blog de viajes. ¿Y cuál es? Pues antes de contestarte a esta pregunta me gustaría definirte lo que para mí es ser nómada digital, porque para mí no es estar viviendo, viajando todo el rato, estar cambiando de país o de ciudad cada semana. Esto es una parte del nómada digital, pero al final piensa que el nómada del siglo XXI no es aquella persona como yo que está todo el rato viajando, sino que tiene la libertad geográfica y con la libertad geográfica puedes hacer lo que tú quieras. Y luego tendríamos el otro concepto que es digital, que al final es generar ingresos online. ¿De qué manera? Pues hay muchas formas. Principalmente hay 3 maneras de convertirte en nómada digital. La primera es vender tus servicios profesionales y de hecho la gran mayoría de nómadas digitales son freelance. ¿Y qué tipo de servicios puedes vender? Pues prácticamente lo que quieras. Piensa que gracias a la pandemia se ha acelerado todo el proceso de digitalización de empresas. Entonces, prácticamente cualquier habilidad que tengas hoy en día puedes desempeñarla de manera online. Por ejemplo, mi profesor de trompeta nunca hubiera pensado que él un día iba a dar clases online. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya estabas enseñando de manera presencial, ahora puedes migrar estos servicios o esta profesión al ámbito online, sea parcialmente o sea totalmente y convertirte así en nómada digital.
Pero aparte de vender tus servicios profesionales, también hay muchos freelance que han decidido aprender un empleo emergente. ¿Qué llamamos un empleo emergente? Pues aquellos empleos que prácticamente antes de 2008, de la pasada crisis, no existían ni siquiera. Y te estoy hablando de profesiones como el copywriting, como la redacción web, como el SEO, como el especialista también o el experto en marketing digital, el trafficker, media buyer, los programadores front-end, los back-end, etcétera, etcétera. No es que estos empleos no existieran, sino que ahora han tomado mucho más fuerza y como requieren unas habilidades que de alguna manera la mayoría de nosotros hemos tenido que adquirir formándonos en una educación alternativa online o básicamente de forma autodidacta, no hay tantas personas cualificadas como para la demanda que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente de todas estas profesiones que te he nombrado, si eres suficientemente bueno, vas a encontrar un gran mercado para tener no solo libertad geográfica, sino también libertad temporal y posiblemente con el paso del tiempo, libertad económica. Piensa que estos empleos, al haber mucha demanda pero poca competencia, siempre van a estar mejor remunerados que los empleos más tradicionales. Aparte también de estas profesiones emergentes, también tiene otras dos formas de ser nómada digital, que básicamente la primera es emprendiendo. De hecho, nosotros en nuestra escuela nómada digital obviamente damos formación para freelance, para emprendedores y también para personas que quieren trabajar por cuenta ajena en remoto, pero la gran mayoría de nuestros alumnos es verdad que son emprendedores y crean sus propios proyectos online de diferentes materias, pero al final lo que hacen es construir productos y servicios para venderlos en línea. Y esto de productos, sobre todo infoproductos, es lo que diferencia a los alumnos de nuestra escuela del resto de personas que quieren ser nómadas digitales. Y no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que cada cual tiene que decidir cuál es su camino. Y por último, que ya te lo he mencionado un poquito, estarían los nómadas digitales que quieren serlo, pero teniendo la seguridad, también lo pongo entrecomillado, porque de alguna manera tampoco es una seguridad, porque no vas a tener un empleo estable durante toda la vida. Hay muchas personas que les gusta estar en un equipo de trabajo y tener esa nómina y saber qué es lo que van a cobrar todos los meses. Y esto también es una manera genial para ser nómada digital. Cada vez hay más empresas que trabajan con outsourcing, que básicamente es contratar a personas que están en diferentes partes del mundo y que ellas puedan trabajar en remoto y con una nómina. Piensa que la gran mayoría de personas que trabajan en la escuela nómada digital son o freelance y son colaboradores de la escuela, pero también tenemos una amplia plantilla que tienen su nómina y ellos también son nómadas digitales porque son dueños de su tiempo a pesar de estar trabajando en una empresa. ¿Y qué tienes que hacer para conseguir ser nómada digital? Pues obviamente lo primero que tienes que hacer es decidir que quieres ser nómada digital y a continuación decidir qué tipo de nómada digital o cuál de estas tres formas, si freelance, si emprendedor o si trabajador por cuenta ajena, es la que más te interesa para comenzar. Ten en cuenta que puedes empezar con una y luego tener dos a la vez y luego estar en las tres a la vez, o puedes ir transitando. No tienes que elegir una cosa hoy para toda la vida, ni siquiera si estás pensando en formarte en un nuevo empleo emergente, ¿vale? Como hemos dicho, una nueva profesión que te permita ganar unas habilidades que luego puedas desempeñar de manera online. Estos serían los dos primeros pasos. El tercero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ahora mismo irte a escuelanomaddigital.com/regalo y dejarte ahí tu nombre y tu email, leerte el informe que tenemos sobre nomadismo digital y el curso online gratuito que te vamos a enviar en cuanto nos dejes tu nombre y tu email en esa paginita, y también puedes darle un ojito a escuelanomaddigital.com, te vas al menú a formación y ahí tienes diferentes cursos de la escuela con las que igual te interesa dar un primer paso para ir formándote en un empleo emergente nuevo. Obviamente también en el blog de la AND tienes un montón de artículos, en este canal de YouTube también puedes ver diferentes vídeos para ir viendo cuáles son tus pasos para comenzar este gran camino del nomadismo digital. Y como decía Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso, y esto es un viaje muy largo. Y dicho esto, hay muchas personas que también me preguntan, ¿pero es un proceso largo o un proceso corto hasta el convertirse en nómada digital? Pues depende, como todo en la vida. Tendríamos una respuesta concreta y específica para cada una de las personas. Va a depender de muchas cosas. Lo primero, si ya tienes unos conocimientos previos. Si ya, por ejemplo, tienes un negocio físico y quieres hacer un negocio online, pero tienes una base que puedes transformar rápidamente en un negocio online. Y de hecho, aquí hay una persona que lo ha hecho muy bien en España, que es Sergio Fernández, porque Sergio ha tenido la gran habilidad de ver este cambio de era y transicionar muy bien su empresa del presencial al ámbito online. Y si quieres ver una entrevista
que yo he tenido la suerte de poder servir con mis conocimientos a Sergio para que hiciese esa transición, puedes escribir en YouTube Antonio G. Sergio Fernández y hay un par de entrevistitas que igual te pueden ayudar a ver este proceso, cómo lo hemos hecho, si este fuera tu caso. Pero imagínate que estás en el caso contrario, que no tienes nada, que ni siquiera tienes una habilidad con la que puedas desempeñar online. ¿Qué es lo que te vas a tener que hacer? Pues obviamente vas a tener que formarte en algo, en un empleo nuevo, que te dé esa habilidad para comenzar a vender tus servicios profesionales. Y este proceso obviamente es más largo que el primero o no, depende de la empresa que tengas y depende también de tus habilidades y del tiempo. Piensa que hay personas que esto lo hacen en 5 o 6 meses o otras que tardan en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque quizá hay una persona que tiene ya un trabajo de 8 horas al día y hace una transición paralela con ese trabajo, o sea, como un plan B, y otras personas que están en el punto justamente contrario, que no tienen nada y pueden dedicarle 8 días o 16 horas al día a transicionar. ¿Cuál fue mi caso? Pues no era ni uno ni lo otro. Yo no tenía ningún tipo de habilidad, de hecho siempre me he considerado bastante torpe, siempre le digo a todas las personas de mi equipo que yo soy el más torpe de ellos, porque soy bastante torpe con la tecnología, por eso mi curva de aprendizaje fue bastante lenta. ¿Cuándo decidí yo esto? Pues tomé la decisión en junio de 2014 y le dije a mi familia que no quería ser arquitecto, que iba a abrir un blog de viajes y desde junio a más o menos octubre comencé a leer por mi cuenta y fue en octubre cuando tomé la decisión de pagar una academia para aprender sobre blogging y sobre marketing digital. Y luego en enero de 2015, para acelerar este proceso, contraté a un mentor. Ahí comencé a invertir y obviamente en febrero de 2015 había lanzado mi primer proyecto digital, Inteligencia Viajera, y a los 6 meses comencé ya a vivir de mi proyecto facturando unos 1.000 euros al mes. En mi caso piensa que fueron como unos 9 meses o desde que lancé el proyecto unos 6 meses, depende de cómo lo mires y si cuenta la formación previa, la investigación o la toma de decisión, hasta que finalmente comienzo a implementar y a lanzar este proyecto. Pero en tu caso puede ser que tardes un mes y otros alumnos que tardan 1 año, 2 años, incluso 3 años, porque cada circunstancia personal de cada persona es diferente. O sea que esta respuesta, pues obviamente dependerá de ti, pero quédate con este tip de que cuanto más tiempo le metas, pues mejor. Y la siguiente pregunta, cerrado un poquito esto, si es un proceso largo o corto, sería, oye, ¿tiene algún inconveniente ser nómada digital? Pues claro, y tiene mucho, no es la panacea, simplemente es un estilo de vida y como cualquier otro tiene pros y tienes contras. ¿Cuáles serían las contras? Pues básicamente que vas a necesitar de alguna manera, estás en permanente conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que cuando estás viajando, incluso cuando estés en tu casa y se vaya la luz o algo pase o te quedes sin internet o tengas una mudanza, lo primero que vas a pensar siempre es dónde está la fibra, ¿no? ¿Cómo contrato rápidamente internet de alta velocidad? ¿Por qué? Porque vas a tener cierta dependencia que a nivel emocional a veces incluso puede ser que te cree ansiedad. Hay otra parte también bastante recurrente en los nómadas digitales y es que no saben encajar la parte del viaje y del disfrute de la parte del disfrutar del trabajo. Y muchos de ellos comienzan a ser nómadas digitales y dicen que es una mierda porque no disfrutan del trabajo, porque no disfrutan tampoco del viaje ni nada. Entonces es muy importante también tener un sistema de trabajo y de productividad que te permita estar centrado al 100% o al 90% en el viaje cuando estás disfrutando y el mismo sistema aplicado para cuando estés trabajando, ¿vale? Que realmente estés disfrutando ese proyecto. Obviamente vas a tener periodos de estrés, sobre todo si eres emprendedor o eres freelance, es normal del mundo, y encima de todo cuando estés en el viaje puede que se acreciente este estrés, pero si tienes claro estos inconvenientes y comienzas a aprender y aplicar sistemas para realmente poder disfrutar tanto del viaje como del propio trabajo, pues obviamente es muy enriquecedor. Y podría contarte muchos más inconvenientes, pero al final el inconveniente es un concepto subjetivo que depende de cada persona. Para mí estos son los mayores inconvenientes, pero puede que para ti sean otros. Y para mí, ¿cuál es la causa o el objetivo de tener esta filosofía y transmitirla al mundo y que cada vez seamos más nómadas digitales? Pues para mí el cambio de cultura en el trabajo. Piensa que el nomadismo digital es una concepción diferente y no se trata de estar X horas en la oficina, sino de conseguir X resultados o X proyectos. Por eso, al romper esa idea de necesidad de estar en un sitio, se abren las puertas a un estilo de vida más libre donde puedes vivir viajando, trabajando, conocer a muchas más personas, incluso si eres una empresa, contratar talento de cualquier parte del mundo. Al final es abrirte a un mundo lleno de nuevas posibilidades que hace unos años no teníamos esta magnífica opción. Piensa que aunque el nomadismo digital no es para todo el mundo, con la pandemia se ha acelerado muchísimo. De hecho, había un estudio de Peter Liebels que siempre comparto y que de hecho si te suscribes en escuelanomadigital.com/regalo, en la primera clase vas a ver un montón de estudios científicos y estadísticos y notas de prensa que van a llenarte bastante el camino para que entiendas cuán de real
es que tú puedas ser dentro de unos meses, unas semanas o unos años nómada digital. Piensa que se estima que de los 8.500 millones de personas, según Naciones Unidas, que estaremos en el mundo en 2035, 1.000 millones serán nómadas digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que casi un octavo de la población en poco más de 10 años va a ser nómada digital. Y tú quieres estar dentro o quieres estar fuera. Obviamente lo decidirás tú. Y aunque no existe un trabajo seguro ni dinero garantizado de por vida, sí que te digo que hay ya miles de millones de personas que trabajan al 100% a través de Internet y que pueden ya vivir viajando si lo quisieran o pasar más tiempo en su casa disfrutando de lo suyo. Y en Internet es donde están las profesiones del futuro. Te recomiendo que veas el vídeo, te lo dejará el equipo por aquí, donde contamos mucho más sobre ello. Así que si de verdad este es tu sueño, ¿por qué no ir a por él? Libertad de trabajo y de movimiento, sin horarios, sin ataduras, vivir viajando, no necesitar vacaciones para descubrir el mundo, ser dueño y dueña de tu tiempo. Todo esto y mucho más es lo que te deja el nomadismo digital. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado de mi historia, de mi experiencia y de mi chapa que te he pegado. Y como todo cambio para ser nómada digital, obviamente es un proceso interno y externo que puede cambiar tu modo de vivir para siempre, y eso es lo que tienes que buscar, el propio crecimiento. Y si te quedó cualquier pregunta sin resolver, por favor déjamela en los comentarios y yo mismo o el equipo estaremos encantados de ayudarte. No olvides de suscribirte al canal, darle un like, compártelo con un amigo, con una amiga que igual quiera vivir también contigo esta transición al magnífico mundo de los nómadas digitales, y te invito a que sigas ahora navegando también por el resto de vídeos del canal para seguir formándote con nosotros. De nuevo, cualquier duda en los comentarios, y ha sido un placer servirte en este vídeo. Te veo en el próximo. Chao, chao.